Se han contado muchas historias sobre monstruos como el Yeti, el Bigfoot, el chupacabras o el monstruo del lago Ness, que esa paraciencia llamada criptozoología considera animales reales. En muchos libros se han expuesto los argumentos a favor y en contra y las supuestas pruebas de su existencia. De lo que no cabe duda es que esas y otras criaturas misteriosas se han convertido en leyendas de nuestro tiempo. Releyendo las crónicas antiguas, podemos entender de dónde partieron las narraciones de los marinos sobre el kraken, las sirenas y la gran serpiente marina, revisando los mitos sobre las razas monstruosas, los gigantes, el hombre salvaje y el hombre mono. Vemos brotar la figura del monstruo homínido, como los yetis asiáticos o el Sasquatch y el Bigfoot americanos. Las leyendas contemporáneas nos hablan de visiones de criaturas como el perro negro, el felino fantasma y, como no, el monstruo millennial que es el chupacabras, nacido con la era de Internet. Hoy entrevistamos a Ignacio García Cabria sobre su libro Así creamos monstruos. Ignacio nació en España, licenciado en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona, máster en Cooperación Internacional y Estudios Avanzados en Antropología Social, ambos por la Universidad Complutense. Ha trabajado como canciller en embajadas y consulados de España, Mozambique, Argentina y Filipinas y se ha especializado en el estudio desde el punto de vista de las ciencias sociales de las creencias y mitos contemporáneos. Ha publicado los libros Entre ufólogos y creyentes y Contactados, una historia social de los ovnis en España, ovnis y ciencias humanas, y su último libro Así creamos monstruos, del cual vamos a conversar en el día de hoy en el Séptimo Laberinto. Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en el Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenos días amigos y amigas de La Visión Radio. Hoy es 15 de marzo del 2024. Es un placer de nuevo estar con ustedes en el Séptimo Laberinto. ¿Cómo estás, Luis? Laberinto. Hoy vamos a conversar con el profesor Ignacio Cabria. Bienvenido, profesor. ¿Cómo se encuentra usted? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar con ustedes aquí. Igualmente, un placer conocerlo. Hoy vamos a hablar sobre el libro del profesor Monstruos Modernos, Así creamos monstruos. Pero quiero comenzar en el libro, ya recién en las primeras páginas hay una cita que usted hace de Arthur C. Clarke, el famoso autor de ciencia ficción, que a mí me gusta mucho. Bueno, no la consigo ahorita aquí a la mano, pero decía algo que si nosotros imaginamos algún monstruo y no lo hemos visto es porque es muy hábil, algo así por el estilo, ¿no? Sí. Se parece, por cierto, a aquel monstruo del gran escritor Borges, ¿no? Exactamente. El monstruo que se esconde detrás de ti, por eso nunca lo has visto. Por eso nunca lo hemos visto, exactamente. Entonces, quiero preguntarle, primero, ¿qué le inspiró a usted a investigar sobre los monstruos y las leyendas contemporáneas? Pero ¿cómo ha evolucionado sobre todo nuestra percepción de los monstruos a lo largo de la historia y las diferentes culturas? Pues bueno, en primer lugar me atrajeron los monstruos en relación con el estudio de la antropología. Cuando yo estudiaba la carrera, pues bueno, veía que esas caracterizaciones del otro, antropológico, ¿no? la otra cultura, siempre se habían expresado como poniendo una barrera entre ellos y nosotros, ¿no? El otro era, en último caso, bueno, podía ser un bárbaro, podía ser lo que sea. El último grado de la deshumanización que se hacía sobre los otros era llamarlo el monstruo. De ahí que, por ejemplo, ya desde los griegos de la antigüedad, Megástenes, etcétera, pues hablaban de razas monstruosas que se encontraban más allá del territorio conocido, es decir, en la India, en África, etcétera, pero sobre todo los monstruos asiáticos, ¿no? De la India y tal. Bueno, pues esa idea es como nosotros construimos nuestra identidad a diferencia de lo que son los otros, ¿no?
por ahí empezó sobre todo mi interés por el tema, ¿no? Pero también hay otros monstruos que no son monstruos homínidos o humanos, que son todos aquellos que se ven en las profundidades de los mares o en el kraken, por ejemplo, ¿no? El kraken, la gran serpiente marina, etcétera, o bien esos monstruos que están aquí al lado nuestro y que se han llamado animales fuera de sitio, out of place animals, ¿no? La variedad de los monstruos de la criptozoología es muy variada y bueno, ante todo diferencio, yo lo que he estudiado han sido los monstruos criptozoológicos, no los de las mitologías ni los de la ficción, etcétera, sino aquellos que hay personas que dicen haberlos visto, eso es lo que es un nivel criptozoológico, ¿no? Que hay testimonios sobre ellos. Y eso es lo que lo hace para mí pues muy interesante, ¿no? Porque ahí esto tiene que ver con la percepción, con la cultura, con la sociología, etcétera. Sí. Muy buenos días, profesor. Encantado de estar con usted. Buenos días. Déjeme decirle que, como decimos en Venezuela, me dio un gustazo leer su libro. Bueno, el gustazo es mío también. Fascinante su libro. Me encantó. Muchas gracias. Me encantó. Pero tú me hiciste un comentario, Luis, sobre el libro en general. Me lo hiciste por WhatsApp. Así es. Entonces hácelo a Ignacio. Se lo voy a hacer. Yo, cuando estaba en plena lectura, emocionado además, porque, bueno, yo he sido un gran admirador de algunos de esos monstruos en todo caso, ¿no? Por su representación, por su significado. Pero yo le decía a Eduardo esa noche, el profesor Cabría no debe tener muchos amigos, porque de un solo plumazo le destruyó la imaginería a un montón de gente, a la mitad de la humanidad por lo menos. Cable a tierra. Cable a tierra. La mitad de esa otra no humanidad. Exacto. Pero bueno, he intentado tratar, digamos, a los investigadores, a los que han propuesto a los monstruos y tal, con mi mayor respeto. O sea, respeto mucho lo que son las tradiciones, el descubrimiento, el intento, ¿no?, de la búsqueda del misterio, ¿no? Y en ese sentido, aunque bueno, utilizo una cierta ironía, claro, con ciertos casos, ¿no? Porque hay mucho fraude y mucha invención, ¿no? Pero bueno, siempre con el mayor respeto hacia claro, los descubridores, ¿no? Sí, no tiene que decirlo. Yo recomendé a todos mis amigos que tenían que leer obligatoriamente su libro. Pero bueno, el caso es el siguiente, que cuando en la lectura del libro y sobre todo al finalizar me hice muchas preguntas. Una de ellas es ¿por qué? ¿Por qué decimos o por qué creamos esos monstruos? Que los creamos porque la sociedad, el ser humano necesita algún tipo de seguridad, agarrarse a algo que está fuera de lo normal, que es algo extraño, necesita sentirse acompañado de alguna manera con un ser todopoderoso creado en su mente. Sí, la verdad es que las razones son muchas y esas son válidas. O sea, evidentemente tenemos desde nuestra historia evolutiva, como han dicho algunos, tenemos que la visión del monstruo puede haber sido un mecanismo adaptativo, ¿no? Como, por ejemplo, interpretar aquello que no sabes lo que es en mitad del bosque, interpretarlo como un oso, por ejemplo, pues puede ser más seguro que el decir, no, eso es una simple ilusión visual, ¿no? A lo mejor tu vida dependía de eso, ¿no? Bueno, esa es una de las razones. De hecho, por ejemplo, siempre en aquellos lugares peligrosos, los padres siempre han inculcado a los niños que allí está el coco, el hombre del saco, el bogeyman, el no sé qué, tal. Siempre entre los indígenas de Norteamérica, por ejemplo, ¿no? Existen esas leyendas de que en cierto lago tal, se encuentra un monstruo debajo del agua, quizás para evitar que te metas en aguas peligrosas, ¿no? Pero evidentemente siempre existe, en ese caso, por ejemplo, ¿no?, de los lagos, ¿no?, como el monstruo del lago Ness, ¿no? Bueno, pues podemos interpretar que
que esa necesidad de creer que hay algo de misterio más allá de lo que contemplamos. Es decir, el misterio debajo del agua es como si las profundidades representaran una imagen especular de lo que hay arriba, ¿no? Nosotros, a lo largo de la historia, se ha pensado, por ejemplo, que ciertos monstruos marinos eran una imagen en espejo de lo que era la humanidad, ¿no? Rondelet, por ejemplo, en el siglo XVII, pues dibujó a unos monstruos muy divertidos, ¿no? Uno que estaba, que era el pez obispo, ¿no? que llevaba las vestiduras de pontifical, ¿no? Siempre hemos imaginado que en aquellos lugares misteriosos existe un paralelo de la humanidad, ¿no? Y que cualquier monstruo de las profundidades, como en la Edad Media se creía de los grandes monstruos marinos, pues existía, el terror de los mares se interpretaba como un ser que se encontraba allí abajo. Y otras muchas razones, pero bueno, esas son algunas, ¿no? Bueno, usted ha hecho también mucha investigación sobre el tema OVNI y a mí me encantaría que dedicáramos en alguna oportunidad un programa especial sobre eso, ¿no? Pero particularmente sobre su libro, yo me pregunto, ahí en la comunidad científica y filosófica todavía mucha discusión sobre lo que es realidad, lo que es verdaderamente la realidad, inclusive se aplica la teoría cuántica y todas estas dinámicas entre observador, observado y fenómeno que nace en el momento que es observado y si no es observado existe o no existe, todas esas preguntas que se hacen. Y en este caso de la visualización de monstruos, pues hay personas que dicen, pues lo vi, o sea, no importa si me crees, no me crees, pero lo vi. Entonces uno se pregunta, bueno, algo vio, a lo mejor no era un monstruo, a lo mejor en el caso del Yeti era un oso y lo confundió con el Yeti, pero sí hay casos de personas que dicen haber visto cosas. Y por supuesto que ahí entra todo ese tema del proceso cognitivo y toda esta cantidad de cosas. Y en su libro usted explora, por supuesto, el Yeti, el Bigfoot, el chupacabra. Entonces yo me pregunto cómo se aborda, y usted lo ha hecho magníficamente en el libro, esa línea entre la ciencia y la creencia popular y la criptozoología. Todas estas leyendas en general tienen un impacto en la sociedad y en la cultura. Sí, y la cultura tiene ese impacto sobre lo que vemos, ¿no? Que cuando decimos, bueno, respetamos absolutamente el testimonio de aquella persona que dice que ha visto el Yeti, por ejemplo, pero claro, tenemos que partir de la base de que, y además este es un caso muy interesante, el Yeti o los Yetis asiáticos, ¿no? De que esos seres se encuentran en los mitos y las leyendas de muchos pueblos asiáticos, y no solamente los Sherpas de Nepal, que son los que le dieron fama al Yeti originalmente, porque fueron asociados a los montañeros en aquellas expediciones al Everest, ¿no? Y de ahí saltó la noticia al mundo. Pero es que seres semejantes se han visto y se ha creído en ellos en cantidad de pueblos de Asia, con diferentes nombres, ¿no? Tenemos al Yeren en China, al Chuchuná en Siberia, bueno, muchísimos, el Almas, el Almasti, etcétera, ¿no? Y esas creencias están en el principio de cualquier interpretación de lo que se ve. O sea, cuando vemos algo, no podemos describirlo adecuadamente si no lo asociamos con algo, si no lo identificamos con alguna idea que tenemos en nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, cuando en determinado momento alguien dijo que había visto algo que se movía en la nieve o que dejó unas huellas, se asoció a aquello que ya estaba en la creencia local, ¿no? Que era un ser medio oso, medio hombre. Luego se habló de un ser simiesco, etcétera, ¿no? Bueno, pues es muy, muy interesante cómo esas leyendas en Asia incluso tienen un ángulo sobrenatural, ¿no? En el budismo, por ejemplo, existen leyendas sobre el monje budista que es salvado por un yeti en una cueva y tal, y bueno, todos sabemos que en determinados monasterios budistas, ¿no? de Nepal se guardan como reliquias religiosas una cabellera de un yeti, una mano de un yeti, etcétera. O sea que
ahí es muy, muy importante ver cuál es el contexto cultural en el que se ve una cosa, ¿no? Que es la que le da sentido. Profesor, ¿existe una diferencia o se puede establecer una diferencia entre esos monstruos o esos seres de la mitología con esos, llamémoslos entre comillas, nuevos monstruos, como por ejemplo la sirena, me acordé de la película, la sirena, o esa gran serpiente? Me acuerdo cuando estaba leyendo su libro, me acordé de la anaconda, por ejemplo, ¿no? O más reciente, el chupacabra. El chupacabras, por ejemplo. ¿Se puede establecer alguna coincidencia o alguna diferencia de eso? ¿O hay más coincidencias que diferencias? Por ejemplo, yo soy fanático de los dragones, déjenme decirle. Sí. Y además de que soy fanático, tengo una colección de dragones. Ajá. Y bueno, esa fascinación con el monstruo llevó, por ejemplo, a esos fraudes que vienen desde, bueno, los conocemos desde hace siglos, ¿no? Los marineros japoneses fabricaban dragones, entre comillas, uniendo partes de diferentes animales, ¿no? Y bueno, pues esto es conocido desde el siglo XVI, XVII, se ha escrito sobre el tema, ¿no? Las semejanzas, bueno, pues el caso del chupacabras, por ejemplo, que se ha mencionado, bueno, pues una de las razones que se esgrimen, así digamos, para justificar el por qué ese monstruo en la supervivencia, su expansión en la cultura latinoamericana, porque recordemos que es un monstruo que es puramente latino, ¿no? Solamente nació en Puerto Rico, creo, ¿no? ¿Perdón? Nació en Puerto Rico. Exactamente, nació en Puerto Rico. De allí llegó a Miami, digamos, se expandió a través de la televisión por cable desde Miami, del internet, etcétera. De ahí salta a México. Y bueno, es en la cultura en español en la que se difundió la existencia del chupacabras, ¿no? Pero claro, luego se ve que tiene que ver con algunos seres indígenas latinoamericanos como el pistaco y otros, ¿no? Que son una mezcla entre el vampiro y otros seres del terror, ¿no? Nocturno. O sea que sí, en muchos casos existe una vinculación, y bueno, en el mismo nacimiento, por ejemplo, de la gran serpiente marina o del kraken, estamos partiendo de seres que surgen desde la mitología antigua, que incorporan luego relatos de experiencias de marineros que han visto un monstruo o algo en el mar, puede ser una ballena, puede ser lo que sea, y que a partir de ahí es los estudiosos, digamos, los eruditos, ¿no? Los que le dan forma creando el ser del kraken, por ejemplo. O sea, el kraken no es un monstruo que hayan descrito los testigos, es un monstruo que describe e inventa prácticamente el obispo Pontoppidan, un obispo sueco que actúa como una especie de naturalista, casi como un ufólogo o un criptozoólogo de hoy, ¿no? Que coge cosas de la mitología, de las observaciones de los marinos, etcétera, y con aquello crea la figura del kraken, ¿no? Completamente nueva, ¿no? O la gran serpiente marina, que también toma cosas de la mitología nórdica y para dar sentido a aquellas cosas que dicen ver los marineros en el mar. Yo quería hacerle una pregunta sobre el monstruo como símbolo, ¿no? Porque en el libro, por supuesto, se menciona que el monstruo es un concepto cultural más que una referencia a un ser vivo. Pero yo me pregunto cómo influyen estas representaciones de monstruos que se hacen en las distintas culturas en la comprensión del mundo natural. Es decir, esa relación que hay entre la representación del monstruo y el símbolo que representa. Es decir, ¿qué papel desempeñan ellos en la construcción de identidades individuales o colectivas, de grupos, etcétera? El monstruo como símbolo. Sí,
es un aspecto interesante. O sea, ¿qué es lo que, para aquellos que creen, por ejemplo, que se dedican a la búsqueda del Bigfoot, ¿no? Por los bosques de Norteamérica, o las expediciones a Asia en busca del Yeti, etcétera? ¿Qué es lo que representa el monstruo, ¿no? O, bueno, simplemente aquellos que creen en los monstruos de tipo paranormal. Lo primero que siempre observamos es que hay una especie de resistencia hacia el monopolio de la ciencia en el conocimiento sobre la naturaleza, ¿no? La criptozoología, que es donde se materializa todo esto, esta disciplina que surgió prácticamente en los años 80, principios, ¿no? De estudio de los monstruos, de las criaturas ocultas, ¿no? Es una especie de respuesta contra el cientifismo. Para algunos también, por ejemplo, la búsqueda del Bigfoot en los bosques también tiene algo como de vuelta a la naturaleza, ¿no? Son una especie, diría yo, como de nostálgicos del retorno a los bosques, ¿no? Del rechazo del urbanismo, de la mentalidad urbanita. Y tiene algo además específicamente en esos cazadores del Bigfoot, bueno, Bigfoot Hunters, ¿no? Los buscadores del Bigfoot. Tiene algo del espíritu de aventura. Además es una cosa, como ha dicho Joshua Bush, que ha estudiado el aspecto cultural, ¿no? Que es una búsqueda muy masculina, ¿no? Tiene algo de reivindicación de la masculinidad aventuresca, ¿no? En los bosques, etcétera, como habremos podido buscar, habremos podido ver en esos programas como En Search of, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a fin de cuentas también siempre el monstruo es la forma de interpretar todo aquello que no podemos entender, que se sale de nuestra comprensión. Como decía antes, por ejemplo, el monstruo es el otro, ¿no? Lo fue en la antigüedad y en cierta manera lo sigue siendo ahora. Y es un icono sobre el que podemos verter cualquier explicación. Perdona que me entretenga más sobre esto. Por ejemplo, el caso del chupacabras, ¿no? Cuando surge empiezan en 1975 las primeras muertes de corderos, de cabras, etcétera, con unas punzadas en el cuello y tal, se dice, ¿qué es esto? Es el vampiro de Moca que va chupando la sangre y tal, pero no tenía un nombre, ¿no? ¿Qué pasa en 1995, 20 años después, ¿no? Cuando se le da un nombre medio humorístico, ¿no? Se le llama el chupacabras, ¿no? Porque parece que ha chupado la sangre del cuello de las cabras, ¿no? Bueno, pues que ese nombre crea una imagen, además, como fue el ufólogo Jorge Martín, que dibujó, ¿no? un icono de aquella bestia. Pues, sirve como receptáculo, digamos, en el que podemos colocar todas las observaciones extrañas a partir de ahí. No sabemos qué fue aquello que alguien vio que tenía unas alitas tal, el chupacabras, ¿no? A pesar de que el chupacabras en principio parecía más bien un sátiro, ¿no? La forma de un sátiro. Bueno, a partir de ahí, claro, las observaciones eran tan diversas, ¿no? que entonces hubo que explicar, bueno, pues que era un monstruo metamórfico, ¿no? Que cambiaba de forma. Unas veces tenía alas y otras 2 patas y otras era cuadrúpedo, ¿no? Y así fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? En otros países, ¿no? Es decir, el monstruo, el monstruo cualquiera del que hablemos, es una figura sobre la que podemos atribuir cualquier fenómeno que no podemos interpretar, cualquier cosa de lo desconocido, de lo misterioso, de lo que da miedo en la noche, etcétera, ¿no? Profesor, en realidad Hollywood ha hecho un tremendo negocio con el tema de los monstruos, pero ha pintado monstruos muy fuertes que han hecho y deshecho en una parte de la humanidad, pero al final llega el hombre y acaba con ello e instala un régimen distinto. Un mensaje interesante en todo caso. Hace poco Hollywood también hizo una película que se llama precisamente El Chupacabras, en donde es un tiernito conejito que tiene alas, pero que tiene sus gustos por la sangre de las cabras. Pero además hay algunas tribus de África
cuyo alimento es básicamente la sangre de las vacas. Y en esos lugares, principalmente en una tribu de Kenia, en este momento no me acuerdo cuál es el nombre de la tribu, pero ellos hacen unas punzadas, sacan la sangre, la depositan en una vasija, le ponen una especie de suero o de una especie de queso ricota que ellos preparan, y ese es su alimento diario, los tres golpes diarios, por decirlo de alguna manera. Ahora, esa leyenda que se nos ha venido construyendo de la existencia de los monstruos, la reinstauración de un régimen más normal, es decir, sustituido por otros monstruos, en todo caso, a nivel de países, ¿a qué nos lleva eso? A pedir otros monstruos, a seguir creando monstruos, a mantener los que en teoría se habían creado. ¿A qué nos lleva esto al ser humano? Bueno, es difícil pensar qué va a haber después de esto. Fíjate, en el año 1995, ¿no?, cuando surge el chupacabras, por ejemplo, pensábamos que ya estaba todo visto. Parecía que los monstruos eran una cosa del pasado, porque en las últimas décadas el conocimiento del mundo ha llegado ya al centímetro, ¿no? O sea, no solamente se habían explorado todos los continentes, sino que ahora a través de Google Earth ya podemos conocer cada metro del desierto del Sáhara o del Himalaya, etcétera, ¿no? Y sin embargo surge un monstruo allí donde menos se puede esperar, allí en las afueras de la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Hay esos monstruos que tienen más que ver, más que con el Yeti, etcétera, tienen más que ver con leyendas contemporáneas, como esos animales fuera de sitio, el cocodrilo que se aparece en la ciudad, el puma, ¿no? El puma en Inglaterra, en un sitio donde hasta los lobos han sido extinguidos hace siglos, ¿no? Allí donde haya algo que atraiga el misterio, ahí surge de pronto el monstruo. Han surgido en la ficción, incluso, ¿no? Slenderman, ¿no? Surge como un relato, y veremos a ver si un día se llega a ver Slenderman como un monstruo real, ¿no? Cualquier cosa puede suceder. En el caso ya digo, el monstruo millennial, como le he llamado, del chupacabras, bueno, pues surgió pues simplemente de relatos ambiguos de cualquier cosa que no se puede interpretar, el ataque de una lechuza o lo que sea, o de un perro. De hecho, por ejemplo, los chupacabras de Chile, donde llegaron en el año 2000, parece bastante claro que están identificados con perros salvajes, ¿no? Que no tenían alimento, ¿no? Es decir, que en el futuro resulta difícil decir que el conocimiento del mundo nos va a privar de los monstruos, ¿no? Quizás esa necesidad de crear monstruos, ¿no?, sigue ahí, y aparecerán en cualquier punto donde veamos un punto ciego, ¿no? Como en el coche, cuando no ves una esquinita allí, en ese punto ciego, ¿no?, de nuestro paisaje puede surgir una nueva criatura, ¿no? Creada a través de un rumor que se convierte en leyenda, adquiere significados simbólicos, y eso lo convierte en un mito, ¿no? En este tema no solamente es interesante el aspecto del surgimiento del monstruo, sino a mí me parece también muy interesante el aspecto de la difusión en la sociedad del mito o del evento, si lo podemos llamar así. Y claro, usted dedica una parte del libro a lo que se llama el monstruo en la era digital, ¿no? El monstruo millennial, y el ejemplo del chupacabra. Y bueno, ahí la tecnología, sin duda alguna, ha influido en la creación y difusión de esos mitos modernos. Y uno esperaría que mientras más se desarrolla la tecnología y más interconectividad hay, más fácil es que se difunda el mito. Pero hay un caso que a mí me parece muy interesante, que usted por supuesto lo conoce muy bien, que es el que tuvo lugar en Point Pleasant, Virginia Occidental, en 1966. El caso del famoso hombre polilla. El hombre polilla. El hombre polilla comenzó con dos matrimonios que afirmaron haber visto una criatura de 2 metros, alas plegadas, a la espalda y brillantes ojos rojizos, pero hubo un momento en que prácticamente
toda la ciudad, una buena parte de la ciudad, había dicho o había referido que lo habían visto directamente o conocían a alguien que lo había visto directamente, y eso se volvió casi en una locura colectiva. Pero pocos días después, no recuerdo exactamente, hubo un accidente muy feo en un puente. Entonces hay algunos analistas que dicen, bueno, puede ser la activación del inconsciente colectivo para prevenir una tragedia, o puede ser cualquier cosa. ¿Cómo usted analiza el caso del hombre polilla? Bueno, el hombre polilla puede ser un gran equívoco si analizamos cuál fue su nacimiento y su evolución, ¿no? Los mismos criptozoólogos, digamos así, institucionalizados, ¿no? Como Loren Coleman, por ejemplo, ¿no? Que es el Popeye ahí de los criptozoólogos de Estados Unidos, consideran que el Mothman no tiene una entidad real como animal oculto, ¿no? Sino que puede tener más que ver con lo paranormal y lo ufológico, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se produce esto, que en 1966, en las 2 décadas anteriores había habido ya, y desde el siglo XIX, hay relatos en la prensa sensacionalista, sobre todo de Estados Unidos y de otros sitios, de la existencia de hombres con alas, de hombres voladores, ¿no? Y es curioso cómo a partir del 47, el mismo año en que aparecen los platillos volantes, 1947, surgen noticias en Europa también de observaciones de hombres con alas, ¿no? Y llegamos a 1966, en que salta este caso. Como siempre, una observación ambigua, ¿no? En la noche, ellos lo que ven en principio es una figura alta que les observa, ¿no? Están ahí en aquel sitio que es para reunión de parejas en la noche, en fin, haciendo el amor ahí en el coche y tal, y de pronto pues hay un mirón allí de 2 metros de altura, pero eso sí, con ojos rojos o algo así, que desaparece. Aquellos chicos tienen miedo, salen a toda velocidad con su coche, y lo curioso es que ven que luego está en lo alto de una colina, y luego lo ven volando persiguiéndoles a la velocidad que va el coche. Aquel ser les está persiguiendo volando sobre ellos, ¿no? Una observación, claro, que no sabemos hasta qué punto nos podemos fiar de esas percepciones cuando tiene que ver con el pánico, ¿no? Que tienen en aquel momento, están aterrados, ¿no? Pero ante todo, han podido ver algo realmente misterioso, pero la creación del Mothman es una figura que se la debemos plenamente a John Keel, ¿no? Que el es autor del libro. Súper conocido en la ufología y en la criptozoología, ¿no? Porque John Keel llegó allí a Mount Pleasant y entrevistó a una serie de testigos, recogió toda una serie de testimonios diversos y los unió en una figura. Es un poco como lo que pasó con el chupacabras, ¿no? Se crea una figura y entonces se le aplican toda clase de casos que han surgido allí, ¿no? Así pasó con él, con el Mothman, que bueno, no fue John Keel el que le puso nombre, sino otra persona, pues porque parece que tenía algún parecido con un monstruo de la televisión que era el hombre polilla, ¿no? Así surgen estas figuras, ¿no? Entonces, claro, los propios criptozoólogos son escépticos de que pueda existir una figura con una entidad específica, ¿no? Ha sido la leyenda la que ha consolidado esa figura, y curiosamente ha sido precisamente en el siglo XXI, ¿no? Ya cuando Mount Pleasant ha considerado que el Mothman puede ser una figura así atrayente para el turismo, ¿no? Y que puede dar identidad local, cuando crea un monumento, le dedica un monumento que hace la fiesta de los 50 años del Mothman, y todo aquello hace que la figura, en vez de desaparecer, pues siga creciendo y se universalice, ¿no? O sea, tiene mucho que ver el Mothman, según algunos, los más críticos, es más bien una creación de los medios de comunicación y una invención de un ufólogo genial,
más que un monstruo verdadero de carne y hueso. Sí, profesora, hay un monstruo que yo le confieso que he sido muy admirador de ese monstruo, que es el Nessie. Nessie, hombre, un clásico. Claro, y sobre todo porque tengo guardadas las copias de una fotografía de un señor que pasaba por ahí, creo que era un médico que pasó por ahí y vio. Sí, la foto del cirujano. La foto del cirujano. Que la llaman. Exactamente, sí. ¿No? Donde aparece una figura de algo parecido a un dinosaurio. Y en ese momento en que yo estaba viendo eso y con el tiempo me pregunté, pero bueno, si ese monstruo existe realmente, anda solo, una solitud impresionante, porque no se reproduce, siempre es el mismo. Sí, esa. Y así sucede con los demás monstruos. Sí, siempre es el monstruo como si fuera el asesino solitario o algo así, ¿no? El asesino en serie, en el caso del chupacabras, casi tiene personalidad propia, es uno, no es toda una especie. No es familiar, pues, no le gusta andar en familia. Sí. Se supone que ya se debería haber reproducido desde que apareció por primera vez en 1933, que sí. Dentro de poco va a hacer el centenario y eso va a ser sonado además, ¿no? Pues efectivamente fue la foto del cirujano, que al final no fue ese cirujano el que hizo la foto, sino un falsificador, ¿no? que digamos como en venganza contra el periódico que le había despedido, pues dijo, le había despedido por falsificar pruebas sobre el monstruo del lago Ness, precisamente, ¿no? Y dijo, pues me despiden, bueno, pues voy a crear entonces el monstruo de verdad. Y hace una figura con arcilla, la pone encima de un submarino de juguete, lo lanza allí al lago, saca unas fotografías y se lo envía al periódico Daily Mail, que entonces lo publica recortado. Atención a esto, la foto está recortada, no era la original, y aquello se convierte en un fenómeno universal. O sea, como digo en el libro, es interesante ver que la figura del monstruo del lago Ness, la supuesta foto del cirujano, es una de las 100 fotos seleccionadas por la revista Time, las 100 fotos de la historia de la revista Time. O sea, 100 fotos del siglo XX, ¿no? Ahí está Armstrong en la Luna, el Che Guevara de Korda, la foto de Vietnam, de la niña ardiendo, tal. Bueno, es decir, convierte lo que no había conseguido Alex Campbell, el inventor de verdad del monstruo en la prensa, lo consigue esa fotografía, que es muy ambigua y que digo que está recortada precisamente porque cuando se ve la figura al completo y se ve el otro lado del lago, se da uno cuenta de que el monstruo es mucho más pequeño de lo que aparenta al principio, ¿no? Es decir, que no tiene más que medio metro o un metro como mucho. Es decir, el tamaño de la maqueta, ¿no? Ahora, Duke Weatherall, que era el nombre del autor. Ahora, hay unos casos interesantes investigando yo para esta entrevista, que son de seres que se creían que eran mitológicos o falsos y resultaron ser reales tiempo después, como el okapi, el gorila. Antes del siglo XIX los gorilas eran considerados criaturas legendarias, el coleán cato, y hay uno que es muy interesante, el dragón de Komodo. También se creía que era un mito falso y apareció en Indonesia en 1910. Está el narval, el megaterio, etcétera. ¿Usted cree que algunos de estos monstruos famosos y muchos de los que usted refiere en el libro algún día podamos conseguir alguna evidencia de alguno de ellos, o van a permanecer eternamente en los sueños, en la imaginería, en la mitología de los seres humanos? Bueno, decididamente no creo que el monstruo del lago Ness forme parte de esa, porque las investigaciones que se han hecho en el lago Ness, no hay un lago en el mundo que se haya estudiado al milímetro como este, y es un lago que no es capaz de albergar una vida, de alimentar o de albergar más que animales pequeños, ¿no?
y no existe una lógica biológica, digamos, para esa. Además, para que sea un plesiosaurio, como se ha querido atribuir. Es decir, plesiosaurio que habría sobrevivido desde hace decenas de millones de años, ¿no? En un lago que estuvo congelado hasta la última glaciación. No, pero sí que hay algunos animales de la criptozoología que sí podrían tener una existencia real. Por ejemplo, se ha hablado del orang pendek, ¿no? Es pues como un primate, pequeño primate del sudeste asiático, de Indonesia, del que algunos han querido investigar a ver si realmente existe, pero porque tiene una lógica biológica, no como el Bigfoot, por ejemplo, ¿no? Que rompería completamente la historia de la biología y de la paleoantropología, ¿no? Si fuera verdaderamente un homínido, ¿no? En cambio, en el caso del orang pendek no hay nada en la biología que impida que exista una especie. Es decir, dentro en una selva, un tipo más o menos de póngido, que es de lo que se trata el orang pendek, podría descubrirse, igual que se descubren otras especies de simios pequeños o de peces en los mares, o etcétera, ¿no? Pero siempre hablando de que un animal tiene que estar en un nicho adecuado que lo permita tener algunas pues, como digo, la lógica biológica. En cambio, el Bigfoot, por ejemplo, pues rompería completamente la lógica ecológica de Estados Unidos, porque sería imposible que un animal así pudiera sobrevivir en bosques que han sido troceados absolutamente por la civilización, ¿no? Claro. Profesor, es que es posible que estamos en un mundo muy complicado hoy día, el escenario mundial es difícil, muy difícil, trasciende a lo teórico incluso. Es que todas estas investigaciones, que es la creación de productos radiactivos, cuando se vierte en las aguas, incluso en la tierra, productos o residuos radioactivos, no pudiera haber la posibilidad de que un animal normal y corriente vaya a mutar hacia otra especie, hacia una cosa prácticamente indescriptible, que pierda las características que tenía originalmente. Podría, supongo que eso, claro, lo tienen que decir los biólogos, ¿no? Los primatólogos, por ejemplo, en el caso de los primates. Pero en todo caso, ese nuevo monstruo, si lo queremos llamar así, tendría una historia evolutiva. Veríamos que existen, ¿no? Un registro fósil. ¿Qué es lo que falta en todos estos monstruos, ¿no? No existe un registro fósil en los últimos 50 millones de años de esos animales que se atribuyen a la gran serpiente marina o etcétera, ¿no? Bueno, podría ser, pero dentro de las posibilidades que permite la biología, ¿no? No lo podemos asegurar, ¿no? Bueno, fíjate que darle al biólogo, ¿no? Recientemente ha surgido una historia en Japón sobre el que llaman el gato radiactivo de Fukuyama. El 11 de marzo del 2024, un empleado de la planta de chapado metálico en Fukuyama descubrió unas huellas de patas de gato que se alejaban de un contenedor de productos químicos, y ahorita está todo el mundo buscando el gato porque el gato está radiactivamente contaminado. Profesor, quería hacerle una pregunta, ya estamos finalizando, ya desde su perspectiva personal, ¿tiene alguna experiencia en su trabajo de campo, de investigación teórico y práctico sobre el tema de monstruos o leyendas que haya influido muy fuertemente en su trabajo? Que haya influido, bueno, como decía al principio, los monstruos homínidos, y sobre todo esos monstruos asiáticos que proceden de los territorios más desconocidos actualmente, ¿no? Por ejemplo, en esas zonas remotas del mundo como Yakutia, en la Siberia, ¿no? Donde se habla de
del Chuchuná, ¿no? Que es un monstruo que puede ser casi humano, pero porque por otro lado, las pocas observaciones que ha habido de él lo describen como hombre mono, pero que tiene que ver también con posibles leyendas sobre seres marginados de la zona. O sea, esa ambigüedad entre lo que puede ser el animal y el monstruo, ese es el aspecto que a mí más me fascina de la criptozoología, bueno, de la historia de los monstruos en general, ¿no? Igual que decía al principio que la idea de las razas monstruosas en la antigüedad existió durante mucho tiempo, bueno, pues hasta prácticamente el siglo XIX, casi, hasta el siglo XVIII, no los naturalistas no tenían muy claro, no estaban muy seguros de que verdaderamente la especie humana fuera diferente de las demás, que hubiera una clara división. El caso lo tenemos, por ejemplo, sobre las sirenas, ¿no? Aquí en España el padre Feijóo fue un ilustrado que en el siglo XVIII fue un escéptico de la mayoría de los monstruos y de las leyendas y cosas que se contaban. Y sin embargo, un racionalista como él creyó en el caso del hombre pez de Liérganes, que es aquí, de mi tierra, ¿no? La leyenda de un hombre que se lanzó al mar y con el tiempo se convirtió en medio hombre, medio pez. Bueno, pues el padre Feijóo, como representante, digamos, de los ilustrados, creía en esa posibilidad de la transición entre el animal y el monstruo, ¿no? Y un poco en esa idea, en esa confusión entre lo que es la especie humana y el animal, es donde radica buena parte de la existencia de estos monstruos, como pueden ser los yetis o el Bigfoot, ¿no? Solamente mucho después, o algún tiempo después, es cuando verdaderamente nos dimos cuenta de que solamente existe una especie humana en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, en esta ambigüedad histórica, ¿no?, sobre la identidad del hombre, esa es una parte que me resulta muy interesante. Bueno, ya lamentablemente llegamos al final del programa. Yo quiero recomendarle todos los libros del profesor investigador Ignacio Cabria. Se consiguen en Amazon, en Busca Libre, en ediciones físicas y digitales. Me gustaría que hiciéramos en alguna oportunidad un programa sobre el tema de ovnis alienígenas, porque hay un autor también español, físico, alemán, Berenguer. Yo he leído algunos libros de él y hay uno que él sacó no hace mucho sobre el tema de mitos, etcétera, explicados desde un punto de vista científico. Él es un gran escéptico, pero en ese tema en particular él dice que hay algunos casos que son perturbadores, que no tienen una explicación racional, y usted esos temas los ha tratado muy bien también a nivel de artículos y a nivel de libros. Ha sido de verdad un placer tenerlo aquí en el Séptimo Laberinto. Sí, un honor, y lo felicito por su libro. Excelente. Pues nada, cuando gusten, yo estoy siempre disponible para su programa. Muy amable, muchas gracias. Bueno, los esperamos la próxima semana en el Séptimo Laberinto. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.